Era investigado por presuntos sobornos en la construcción del Metro de Lima, proyecto en el que estaba involucrada la constructora Odebrecht. Fue 2 veces presidente del Perú. Cuando iba a ser detenido por presuntos delitos de corrupción, la policía acudió a su domicilio para arrestarlo, pero García alegó que tenía que hacer una llamada antes. Entró a su habitación, cerró la puerta y se pegó un tiro en la cabeza. Este es el caso sucedido con el expresidente del Perú, el de Alan García. Si quieres conocer más sobre esta historia, te invitamos a que te quedes hasta el final del video. Alan García nació el 23 de mayo de 1949 en la ciudad de Lima, en el seno de una familia de clase media, estrechamente ligada al APRA. Fue hijo de Carlos García y Nita Pérez Rojas. Cursó sus estudios en el Colegio Nacional José María Eguren del distrito limeño de Barranco. En la etapa del colegio, Alan García descubrió el poder que tenía las palabras, objeto que le valió varios premios escolares en oratoria y un destacado verbo que le sería útil al iniciarse como militante aprista. Siendo aún muy joven, García se unió a la Juventud Aprista Peruana, recibiendo su carnet de militante a los 17 años. Realizó sus estudios de pregrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y luego en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recibiendo su título en leyes de esta última en 1971. En 1972 se mudó a Europa y asistió a la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó sus cursos de doctorado en Derecho en 1972 a 1974, y a la Universidad de París, donde realizó cursos doctorales en Sociología en 1974 a 1977. No obstante, nunca llegó a obtener el grado respectivo, situación que solo fue de dominio público cuando la prensa investigó el tema. Después de vivir varios años en París, García fue llamado por el fundador y entonces líder del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, para regresar a la vida política peruana en 1978, después de que la administración de Francisco Morales Bermúdez presidiera el regreso al gobierno civil y permitiría la reorganización de otros partidos políticos. Año más tarde llegaría a ser presidente de Perú en 2 periodos muy distintos para el país, entre 1985 y 1990, y luego entre el 2006 hasta el 2011. De esta manera formó parte de la Asamblea Constituyente de 1978, convocada en los últimos años del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada que controló al país entre 1968 y 1980, y que tenía como fin redactar la nueva Carta Magna y allanar el camino para la celebración de elecciones. Cuando Fernando Belaúnde Terry del Partido Acción Popular ganó las elecciones de 1980 y se convirtió en el primer presidente de la nueva Constitución y el flamante periodo democrático, García fue electo diputado por el departamento de Lima. En los años siguientes, García creció dentro del APRA hasta convertirse en un secretario general y luego candidato presidencial en las elecciones generales de 1985. También se convirtió en un fuerte opositor a Belaúnde Terry. El ahora líder aprista se impuso en la primera vuelta de las elecciones con el 53% de los votos válidos, pero como la Constitución requería también al menos el 50% más uno de los votos emitidos, se convocó una segunda vuelta, aunque ante la contundencia del triunfo aprista, Alfonso Barrantes Ligan se retiró de la contienda.
Con apenas 36 años, García se convirtió en el segundo presidente desde el retorno de la democracia, y en sus inicios gozó de un enorme apoyo popular por su juventud y su discurso orientado a los trabajadores y los pobres, y se convirtió en un ejemplo en toda América Latina, al punto de que en Argentina era conocido el eslogan "Patria querida, dame un presidente como Alan García". En esos primeros tiempos, el fuerte crecimiento del 10% en 1986, hablamos de una economía centrada en el mercado interno y los subsidios estatales, cimentó su buena reputación entre el electorado. Luego de la capacidad de gasto se redujo y el país comenzó a sufrir problemas de precios, que derivaron de una hiperinflación que acabó con dos monedas nacionales que quedaron sin valor y abrió las puertas a la escasez de productos y la especulación, mientras incrementaba la deuda externa. García debió también lidiar con un brote de terrorismo, especialmente debido a las acciones del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, y de Sendero Luminoso, y las violaciones derivadas de la represión del mismo, una tensión que recorrió a su gobierno. Una de sus medidas más populares fue el proyecto de estatizar la banca para frenar la inflación, el cual finalmente fracasó, llevándose consigo lo último de su imagen positiva. El aprista entregó la presidencia al opositor Alberto Fujimori en 1990 con una popularidad de apenas el 21%. García se convirtió entonces en senador vitalicio, como dicta la Constitución, pero al poco tiempo comenzó a ser investigado por presuntos enriquecimiento ilícito, un caso que luego derivaría en un escándalo por pago de sobornos en la construcción de un tren eléctrico en Lima. Fue desaforado, pero luego restituido ante la falta de pruebas. Luego de que Fujimori cerrara el Congreso peruano en 1992, García pidió asilo político en la Embajada de Colombia, el cual fue concedido por el presidente colombiano César Gaviria. El expresidente recibió un salvoconducto y luego se trasladó a Colombia antes de erradicarse finalmente en Francia. Durante su exilio, la justicia continuó investigando y avanzando en las causas por corrupción abierta en su contra, hasta que en el 2001 la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró la prescripción de sus delitos. Por esta razón, y dado que Fujimori había renunciado un año antes, García decidió volver a Perú e incluso compitió en las elecciones generales del 2001, en las que perdió frente a Alejandro Toledo del partido Perú Posible. En los años siguientes continuó reforzando su liderazgo de APRA y esperó pacientemente hasta las próximas elecciones. En el 2006 finalmente García se convirtió en el candidato de APRA y compitió en los comicios, alcanzando el segundo lugar con apenas el 24,33% de los votos, pero su principal contrincante, Ollanta Humala, lo superó por poco y alcanzó solo el 30,62%. En la segunda vuelta electoral, el aprista se impuso con el 52,62%, obteniendo su segundo mandato presidencial. García asumió un Perú muy distinto al de la década de 1980 y desde sus inicios intentó no cometer los errores económicos del pasado y continuó en el cambio el camino del crecimiento de Toledo. En lugar del gasto, encaró el ahorro fiscal y siguió priorizando los trabajos de libre comercio. En política exterior buscó mejorar las relaciones con Chile, país con el cual Perú mantenía un histórico conflicto, pero mantuvo buenas relaciones también con el resto de sus vecinos
y con su antiguo enemigo Estados Unidos, con quien su predecesor había firmado un acuerdo de libre comercio. García entregó el poder en el 2011 con una aprobación del 42%, un número muy superior a los últimos días de su mandato anterior, tras un discreto gobierno. Trató de obtener un tercer mandato en el 2016, pero solo llegó al 6% de los votos. En los últimos tiempos, García volvió a verse envuelto en una serie de acusaciones por corrupción, vinculado esta vez al mega escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. El expresidente Alan García venía siendo investigado por delitos de corrupción cometidos durante su segundo gobierno, hablamos del 2006 al 2011, vinculados al caso Odebrecht, en virtud de lo cual el 17 de noviembre del 2018, el segundo juzgado de investigación preparatoria anticorrupción, aceptando el pedido del fiscal José Domínguez Pérez, emitió una orden de impedimento de salida del país por 18 meses en su contra por las irregularidades detectadas en la construcción de la línea 1 del Metro de Lima, siendo esta una de las obras públicas realizadas por la empresa Odebrecht. Pese a que al conocer dicha noticia, el expresidente manifestó que se allanaba al mandato judicial, asegurando incluso de que no consideraba como una sanción estar 18 meses en su patria. Este procedió a refugiarse en la Embajada de Uruguay y solicitó un asilo diplomático alegando una supuesta persecución política. Sin embargo, el 3 de diciembre del 2018, el gobierno uruguayo le negó el asilo diplomático a García, indicando de que en el Perú funcionan automáticamente y libremente los tres poderes del Estado, especialmente el Poder Judicial que está llevando a cabo las investigaciones de eventuales delitos económicos. Y en tal sentido, invitamos al señor Alan García a retirarse de nuestra residencia diplomática. Esa misma mañana, García tuvo que abandonar dicha sede. Poco después se supo que el expresidente también había intentado obtener asilo ante los gobiernos de Costa Rica y Colombia, siendo rechazado en ambos casos. El miércoles 17 de abril del 2019 se conoció que a solicitud del fiscal José Domingo Pérez, quien sigue la investigación por los presuntos delitos vinculados al caso Odebrecht, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena del segundo juzgado de investigación preparatoria, especializado en delito de corrupción de funcionarios, había emitido una orden de detención preliminar por 10 días contra el exmandatario Alan García y otros funcionarios, además de un allanamiento, deserraje y registro domiciliario. En el 2021, la orden de detención, denominada Resolución número 02, que resuelve requerimiento fiscal de detención y allanamiento, tiene fecha del martes 16 de abril del 2019, en la cual se fundamenta lo siguiente. Se le atribuye ser presunto autor en su calidad de presidente de la República entre los años 2006 al 2011, como miembro de una organización criminal, haberse concentrado con los representantes de la empresa brasileña Odebrecht, específicamente con el director superintendente en el Perú, Jorge Enrique Simoes Barata, empresa interesada en los procesos de contratación del Estado, defraudando patrimonialmente de esta forma al Estado y en sus perjuicios, puesto que habría existido sobrevaloraciones en las obras que fueron significativamente mayores a su valor referencial, recibiendo a cambio dádivas por parte de la empresa Odebrecht, que de las declaraciones brindadas por el colaborador eficaz número 1-2018-1 se desprenden elementos de convicción para sostener que Alan García Pérez se concentró con Jorge Barata
para que se hiciera la adjudicación de la obra del proyecto de la línea número 1 del Metro de Lima. A las 6:27 horas del día miércoles 17, miembros de la Fiscalía y agentes de la policía se apersonaron a la vivienda del expresidente para ejecutar la detención preliminar. Sin embargo, cuando iba a ser detenido, García subió a su habitación y se encerró afirmando que llamaría a su abogado, momento en el que procedió a darse un disparo en la cabeza. Eran aproximadamente las 6 de la mañana con 31 minutos. El sonido alertó a los agentes que ingresaron a su habitación y lo trasladaron de urgencia al hospital José Casimiro Ulloa, donde estuvo hasta el momento de su muerte. El expresidente entró al hospital con un diagnóstico de impacto de bala con entrada y salida en la cabeza. Luego de ingresar García, el hospital fue fuertemente resguardado por la policía. A las 7:10 de la mañana, la ministra de Salud Zulema Tomás informó que el exmandatario se encontraba en la sala de operaciones de dicho hospital. Durante esa intervención, tuvo 3 paros cardiorrespiratorios. A las 8 de la mañana con 19 minutos, el estado del expresidente era crítico con pronóstico reservado. La situación para los familiares era alarmante. El hospital informó el deceso de Alan García a las 10 de la mañana aproximadamente, provocada por una hemorragia cerebral masiva y 3 paros cardiorrespiratorio. Al conocerse oficialmente el fallecimiento del exmandatario, por protocolo oficial se izaron a media asta el pabellón nacional en los edificios públicos, bases militares, buques, instalaciones policiales, entidades del Estado y demás dependencias estatales, y se decretó duelo nacional según el Decreto Supremo número 076-2019 de la PCM, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 al 63 del Decreto Supremo número 096-2005, que aprueba las normas del ceremonial del Estado y ceremonial regional. Tal como se indica el protocolo, se señaló a la familia que el traslado de los restos mortales del expresidente al lugar del velatorio sería en privado y las ceremonias religiosas tendrían asistencia oficial del Estado. El actual presidente o representante debía encabezar el cortejo fúnebre junto a los deudos. El funeral de Estado rinde los mismos honores que al presidente de la República en ejercicio y se otorgan los honores militares contemplados en el reglamento del ceremonial terrestre y protocolo militar por las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No obstante, la familia tomó la decisión de no aceptar el protocolo de funeral oficial, sino realizar una funeral independiente en la Casa del Pueblo, sede central del Partido Aprista Peruano. Además, se decidió cremarlo en el Campo Santo de Huachipa. Esto se previó que sería alrededor de las 14 horas del día viernes 19 de abril. Pasadas las 20 horas, los restos de García fueron trasladados del Hospital José Casimiro Ulloa a la Casa del Pueblo en Breña, en la cual se habilitó el aula magna como capilla ardiente. El cortejo fúnebre fue acompañado de un gran resguardo policial y el féretro fue recibido por simpatizantes que esperaban su llegada para despedirlo y expresar sus condolencias a la familia y amigos presentes en el local. Durante el velatorio estuvieron presentes los 6 hijos de Alan García, la ex primera dama Pilar Nores, la madre del expresidente Nita Pérez y la última pareja de García, Roxane Chainsman. Poco después sus restos fueron trasladados al cementerio de Huachipa, donde fueron cremados en una ceremonia privada. Tras la cremación, la urna donde se depositaron la ceniza fueron entregadas a su hijo menor Federico Danton,
Al recibirla, el adolescente levantó la urna y le mostró a quienes le acompañaron en el Camposanto. Además, se supo que heredó la banda presidencial de su padre. En la actualidad, la ceniza se encuentra en poder de su familia. Hasta aquí el video del ex líder del Partido Aprista peruano, Alan García Pérez. 2 veces presidente de la República, fue uno de los políticos más importantes en los últimos 50 años de la historia del Perú. Sin embargo, sus 2 gobiernos estuvieron salpicados de denuncias de corrupción que él siempre negó, pero prefirió la muerte antes de ir a la cárcel. Las personas y casos que se presentan en este programa son totalmente reales. Todos los involucrados en los procedimientos policiales deben ser considerados inocentes hasta que la justicia pruebe lo contrario.